cable, como decía, la Z del cable más la Z de carga, la Z1. Quiere decir que hay un micrófono abierto así. Bueno, y por lo tanto, dijimos que podemos representar esta 3,9 que calculamos recién con un ángulo de 96,8, sería aproximadamente un angulito pasado de 90, o sea, sería de 3,9, es una tensioncita chiquitita. Sería esta que está acá. ¿Ves? Esta sería la tensión P del cable. Por lo tanto, ¿qué queda en la impedancia de carga como resultado? Y bueno, quedará toda esta tensión que hay desde este punto hasta este punto. Sería esto. Esa sería la tensión del cable. ¿Qué cuánto vale? Y bueno, vale justamente la diferencia de la VRN menos la tensión que cae en el cable. Esa sería la tensión en los bornes de la Z1. Y si uno lo calcula, sería justamente, ¿cuánto valía la VRN que habían calculado? 120,1. Sería 120,1 con un ángulo de 90 menos los 3,9 con un ángulo de 96,8. A ver si alguno calcula eso. Profe, en X le quedaría 0,46 positivo y en Y le quedaría 116,23. Ahí ya se lo paso polares. 126 con 116 con 23. Eso da. Y en polares le quedaría 116,23 y el ángulo es casi de 90, es 89,7. Claro, 89,7. Bueno, que sería justamente el vector este, ¿verdad? Este que yo dibujé acá al costado. Es que está medio inclinadito, no está parado a 90. ¿Se entiende? Está casi 90. Pero está inclinado más hacia la derecha, indicando estos 89,7. Entonces, en definitiva, ¿qué hemos hecho? Hemos transformado un sistema trifásico y lo hemos estudiado como un sistema monofásico, donde acá estaba la impedancia del cable y acá estaba la impedancia de carga. Esta era la Z1 y esta era la Z del cable. Entonces, desde acá hasta acá es donde cae justamente esa tensión que ustedes calcularon ahí de 3,9 voltios con un ángulo de 96,8. 96,8. Y acá, en los bornes de la impedancia, o sea, desde acá hasta acá, le está quedando justamente los valores de 116,23 con un ángulo, bueno, ese ángulo 89,7. Un ángulo 89,7. ¿Se entiende entonces lo que hicimos?
Sí, profe. Bueno, por eso la ayuda está acá. Esta era la impedancia del cable, esta era la impedancia del cable y esta era justamente la Z de la estrella. ¿Está bien? Ah, estaban viendo ustedes otra cosa. Acá arriba que estaba señalando, decía que esta que está acá es la Z de cable o Z de línea, como dice acá, porque es la línea, el cable mismo que lleva energía hasta la estrella. Acá estaría la otra pata de la estrella, ¿verdad? Pero como en una estrella, entonces ya tendríamos que directamente calculamos una, tomamos la tensión de fase acá, y directamente ya podemos calcular cuál es la tensión que habría en los bornes de esta Z1 de la estrella, y en todas pasaría exactamente lo mismo. Esa es la idea de hacer esto. Bueno, esta conversión de convertir de estrella a triángulo y de triángulo a estrella se resuelve con las ecuaciones estas que están puestas acá, que son a veces prácticas para poder desarrollar cualquier otra cosa, ¿no? ¿Alguna dudita? No, profe. Bueno. Podemos hacer otro ejercicio, si ustedes me dicen cuál. Profe, en el ejercicio 9, cuando pide sacar el valor de las capacitancias, ¿puede ser que falte el dato de las pulsaciones? ¿El dato de cuál? De la W. Ah, a ver, déjame ver. ¿Dónde están los ejercicios? Acá. Ahora que se me han perdido los ejercicios. ¿Dónde están los ejercicios? Ah, acá está. En el ejercicio me dijiste número 9. 9. Dice una placa de anillos, se tomó las siguientes mediciones, corriente 85, se decía corregir el factor de potencia, el valor de la capacidad. Ah, sí. Sí, falta el valor de la frecuencia. Pueden poner la frecuencia 50 Hz, la frecuencia que usamos nosotros. ¿Sí? Gracias. A ver, para los que no están viendo de qué estamos hablando, algunos que no se dan cuenta, estamos hablando en este ejercicio, entonces acá ustedes tienen que agarrar y colocar, tomen como frecuencia, la frecuencia igual a 50 Hz. O sea, con eso ya conocen el W, ¿no es cierto? Igual al 2pi por F. ¿Sí? Para poder hallar el valor de C. Porque recuerden que al fin y al cabo, el XC es igual a 1 sobre 2pi FC. O sea, esto es omega. Bien. ¿Qué otra duda hay por acá?
Esto, para aclarar en este ejercicio, recuerden de que siempre nosotros hablábamos de que hacer la corrección de un factor de potencia cuando el sistema es trifásico, evidentemente que esto, toda esta producción de anillos Horner, como dice ahí, será una máquina que tiene un cierto triángulo de potencia bien definido, de acuerdo a su característica de la carga. Esto es P, esto es Q y esto es S. Entonces, pero es una máquina trifásica, y sin embargo el triángulo es un solo triángulo de esa máquina trifásica. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es agregar otra carga trifásica para compensar el factor de potencia que tenga esta carga trifásica de la producción. Lo que vamos a hacer es a encontrar un valor, en realidad el triángulo sería al revés, ¿no? Según lo que nosotros es inductivo, que tendrá esta forma, y yo voy a agregarle un QC, que sería el QC toda la potencia que representa reactiva, capacitiva, todo esto es el QC, completo, trifásica. Y ya saben ustedes que la potencia en un sistema trifásico siempre es la suma de la potencia de esto, más de esto y más de esto. Como es un sistema equilibrado y los C en este caso son iguales, el QC vale 3 veces el QC1, podríamos decir. Este sea C1, esta 2 y esta 3. Entonces, 3 veces QC1, eso es QC el total de esa potencia. Y esa es la potencia que yo voy a agregar acá para obtener una corrección de factor de potencia que llegue por acá. Y recuerden que eso, ¿cómo se sacaba? Era el QC, era igual al P por la tangente del ángulo phi menos la tangente del ángulo phi', donde todo esto de acá hasta acá era phi y de acá hasta acá era el phi'. Y eso hallo el QC, pero este sería el QC total, el QC de todo el sistema. Entonces, el QC de cada uno de los dispositivos de los capacitores será justamente el QC dividido 3. ¿Está bien? QC dividido 3. Para encontrar el valor de un capacitor. ¿Se entiende eso? Y los capacitores yo los puedo colocar tanto en configuración estrella como en configuración triángulo. Y si ustedes se fijan, ¿cuál es la diferencia en colocar en triángulo o en estrella los capacitores? Los capacitores generalmente suelen ser más caros a medida que deben soportar mayor tensión entre sus placas. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es, bien, ¿cuál de los capacitores soporta más tensión? ¿En la configuración triángulo o en la configuración estrella? ¿Qué opinan ustedes? Si ustedes se fijan, la tensión que va a soportar el capacitor cuando está en estrella, esta tensión, la que hay entre este punto y este punto, que son los dos extremos del capacitor. Eso es una tensión de fase, ¿verdad? En cambio, en la configuración triángulo, ¿qué tensión está soportando ahí los bornes del capacitor? En línea. Exactamente. La tensión que hay entre este punto y este punto es la B de línea. Claro, el neutro que tienen en común en estrella hace menor la tensión. Claro, exactamente. Lo convierte en B de fase.
Este soporta la B de fase y este soporta la B de línea. Entre este y este, ahí está la B de línea. O entre este y este y este. Entonces, esa es la gran diferencia. Y si ustedes quieren relacionar, ustedes saben que la potencia, ¿cómo se calcula la potencia reactiva? Una de las formas de calcular sería en base a la tensión. O sea, es B cuadrado sobre XC. ¿Sí? B cuadrado sobre XC. Entonces, en base a este datito de B cuadrado sobre XC, cuando está en estrella, esta será la tensión de fase. Y cuando está en triángulo, será la tensión de línea. ¿Está? Entonces uno puede llegar a encontrar una relación si la potencia es constante, que es la que hay que agregar acá, en el triángulo, entonces esa es la razón que la respuesta de este problema te da que la C de triángulo es 188 y la otra te va a dar justamente, si ustedes se fijan, 3 veces más. Esta es 3 veces más que esta. ¿Y por qué queda 3 veces? Y porque cuando yo uso la B, porque la B de línea, o la B de fase, porque la B de fase es igual a la raíz de, mejor dicho, estoy diciendo al revés, la B de línea, voy a volver acá, que la B de línea es raíz de 3 veces la B de fase. Entonces, si yo lo pongo en estrella, cuando yo lo ponga en triángulo, voy a usar la B de línea. Por lo tanto, va a quedar raíz de 3 veces la B de fase al cuadrado. Por esto. Y ahí es donde queda que te va a dar 3 B de fase al cuadrado sobre la XC. Para encontrar el valor de la potencia QC. Bueno, y como la XC ya saben que está relacionado inversamente con la frecuencia, o sea, la XC, ¿dónde lo pusimos acá? La XC, más arriba lo puse. Ustedes saben que XC es 1 sobre 2pi FC, entonces les queda, cuando pongan acá en función de la capacitancia, y la capacitancia queda arriba multiplicando el 3, y esa es la razón por la cual te da 3 veces más en estrella que en triángulo. ¿Se dan cuenta de eso? Lo razonan tranquilo y ahí se van a dar cuenta. Eso es como ayuda. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, mejor. ¿Qué más tenemos? ¿Alguna cosita más por acá? ¿Quieren ver algún otro? ¿Quieren preguntar algún otro tema? Ya estamos cerrando todo esto, así que es válido preguntar de lo que sea. Poquito, vamos a dejar una clase más para seguir haciendo consultas y para ponerse un poquito que ya vayan repasando, para que, como les decía, no la que viene, para la que sigue, hagamos el parcial este. O sea que no agregaría ningún tema más, digamos. No, el primer parcial va a llegar hasta acá. Perfecto. O sea, terminamos, vemos todo lo que sea referido a electrotecnia, y ya cuando salgamos del parcial, como les decía, vamos a introducirnos un poquito
a la cuestión esta de los cables, que estamos dando una pequeña idea de lo que queremos hacer. Como le decía, cómo se dimensiona un cable cuando yo quiero alimentar una carga cualquiera desde una cierta longitud, desde donde yo tomo energía hasta donde voy a alimentar. Sería el caso de, bueno, qué cable colocar para que esa energía pueda ser transportada y pueda ser utilizada en esa carga. De eso se trata el próximo tema que ya vamos a arrancar. Previamente al parcial. O sea, lo que sería instalaciones eléctricas domiciliarias, por ejemplo. Claro, una instalación, ustedes supóngase, puede ser una instalación monofásica o puede ser una instalación trifásica. Si yo de repente quiero, pongamos un caso práctico, digamos que ustedes tienen una pileta en el fondo de su casa y ustedes saben que, bueno, en una casa, si uno hace supongo que tienen un terreno, ¿no es cierto? Algo así. La energía, ¿por dónde entra? Esta es la calle. La energía entra por el frente siempre. Por acá entra la energía. Bueno, y acá en el fondo ustedes tienen una pileta. Y ustedes saben que una pileta necesita un motor, sobre todo. Un motor para alimentar el filtro y todas las cosas que lleva una pileta, para la limpieza, etcétera, etcétera. Entonces, ese motor hay que darle energía para que funcione. Y bueno, hay que haber una línea desde donde vayan a tomar, supongamos que sea de la entrada, donde toman la entrada, una línea que tendrá una cierta longitud para llegar hasta ese motor. Entonces, la pregunta es, un cable cualquiera saben que está compuesto por una cierta sección de cobre. Acá hay una cierta sección de cobre, y bueno, hay que dimensionar qué tipo de sección de cobre deberemos utilizar para llevar esa energía desde acá hasta acá para que todo funcione. Y las condiciones siempre son, si son cargas de motores o si son cargas de iluminación. Podría ser una luz, decir, bueno, quiero iluminar todo el fondo de mi casa con un reflector. Y bueno, ¿qué cable, qué sección de cable le pongo? No es cuestión de ir y comprar en la ferretería y decir, deme un cable para un reflector. No, tiene que haber un dimensionamiento exacto para poder balancear lo que es el presupuesto, o sea, un buen diseño está basado en gastar la cantidad de dinero justa para que el equipo funcione correctamente y no nos vayamos al presupuesto. Porque yo podría decir, bueno, está bien, para no errarle, le meto acá un cable de 100 milímetros cuadrados. Sí, va a andar bárbaro, pero voy a gastar una fortuna. O podría gastar muy poquito y errarle en el cálculo y después el motor se me quema. Entonces, tampoco cuestión de abaratar porque sí. Hay que calcular justo. Tiene que haber una ecuación económica en la cual el diseño está bien realizado y el presupuesto de lo que vale esa instalación sea justamente el correcto. ¿Sí? Bueno, y para eso se hacen los cálculos, ya sea para transportar energías, para alimentar artefactos eléctricos, para alimentar una máquina, en algún ala industrial, donde sea, tiene que haber un buen diseño de la sección del conductor y el tipo de conductor, porque hay varios tipos de conductores también, referido a lo que es la parte externa, que es lo que se denomina la aislación. La aislación es toda esa parte donde ustedes conocen que lo ven en forma de plástico, y bueno, donde puede haber plástico del tipo PVC o puede ser algún plástico de polietileno reticulado, por ejemplo, que tienen características térmicas distintas a lo que puede ser un PVC. Entonces, de eso se basa todo ese estudio que vamos a hacer más adelante.
Bueno, ¿alguna preguntita más? Por ahora no, profe. Por ahora estamos tranquilos. Bueno, sigamos así. Bueno, así que ustedes tienen, ¿cuándo rinden el parcial? Me dicen el teórico. Mañana. Mañana. Bueno, ¿tienen idea cómo van a hacer ya? ¿Cómo les dijo el ingeniero que lo van a realizar? Por ahora el ingeniero nos dijo que nos teníamos que conectar, bueno, obviamente a horario, que iba a durar media hora. No sé si iban a hacer unas 9 o 10 preguntas entre multiple choice y a desarrollar. Y que bueno, nos iba a durar sí media hora, menos de una clase de Zoom, digamos. ¿Media hora? Lamentablemente sí. Bueno, debe ser muy fácil entonces. No Ojalá, creo. si lo puede convencer de que sea fácil, le Si tiene agradecemos. información. ¿No? Sí, no, deben ser cosas que ya... En realidad cuando tomamos, nosotros vemos, hacemos así generalmente con ingenieros, tomamos siempre, vamos a lo conceptual y vamos a que ustedes por lo menos se les fije todos los conceptos básicos, lo que es referido, bueno, no sé hasta dónde han llegado, hasta dónde cubre el parcial de él, pero... Factor de potencia. ¿Hasta potencia? Sí, sí, Factor de potencia. Sí, son 4 primeras unidades. Bueno, entonces de ahí seguramente que ustedes van a tener, en base a lo que nosotros ya vimos, en base con lo que vieron con él, o sea, son distintas cosas que son las mismas al fin y al cabo, pero visto de ángulos distintos, donde hay que ir solamente relacionando una cosa con otra para que se vaya cerrando el tema. Entonces después cuando vienen las preguntas, voy a decir, pero va a parecer algo tan sencillo como tomar un vaso de agua. Esa es la idea. Ojalá que sí, profe. Bueno. Bueno, chicos, les deseo buena suerte. Si no hay más preguntas, seguimos y los dejo libres. Y si no, pregunten lo que ustedes quieran. Muchas gracias, profe. Nos vemos.